Bienvenidos un día más a la iglesia de Calvary Chapel Arequipa. Hoy continuamos con nuestro estudio en el libro de Hechos. Recuerden que un domingo como hoy, lo que conocemos por las tradiciones que tenemos, es el Domingo de Ramos. Una semana antes o unos días antes de que nuestro Señor vaya a la cruz. Pero recuerden que la cruz no lo venció, Él resucitó. Y Él, cuando resucita, da lo que hoy conocemos como un tema general de la Biblia, que está desde Génesis hasta Apocalipsis. Y ese tema es la misión de Dios. Recuerda que la misión de Dios es para cada seguidor de Jesús. La misión de Dios es que todos los pueblos lo alaben y lo adoren. No solo es que se evangelice, no solo es que se discipule, no solo es que se les enseñe a guardar estas cosas, sino que la meta de la misión es que todos los pueblos lo alaben y lo adoren. Y cuando hablamos de pueblos o naciones, recuerden que la palabra que se usa es etnia, y en el cual significa que son lugares donde visten de una forma en particular, todos sus habitantes visten de esa forma, hacen las cosas de una forma en particular, hablan un idioma en particular, y es más, ellos tienen lo que llamamos su idiosincrasia, su cultura, su sociedad. Es que todos estos pueblos, por más pequeñitos que sean, lo alaben y lo adoren. Y hoy vamos a continuar sobre esto, así que cierra tus ojos y vamos a orar en esta hora. Señor, quiero darte gracias primeramente porque eres bueno y compasivo. Gracias también, Señor, porque a través de tu palabra encontramos siempre el tema que tú quieres traer para nosotros hoy. Pero no dejamos de orar por cada persona que está en una cama, postrado, sea por enfermedad, sea por dolor, sea por cualquier situación que esté enfrentando. Oro también, Señor, para que tú puedas ir donde está esa persona y tocar su vida, dándoles paz, tranquilidad, sosiego y sobre todo sanidad a aquellas personas que están padeciendo el virus, que están padeciendo una enfermedad. Que tu gracia esté con ellos, Señor. Permítenos estudiar tu palabra y usa mi vida para compartir tu palabra en esta hora. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Bienvenidos a la iglesia de Calvary Chapel una vez más. Hoy vamos a estudiar el capítulo 8, la segunda parte, porque en la semana anterior estudiamos del 1 al 25. Hoy el tema, diríamos, de esta última parte es un discípulo cumpliendo la misión de Dios. Una de mis historias favoritas también, de Felipe y el etíope. Es decir, Felipe, que es un judío, y el etíope, que es del norte de África. Pero vamos a ir viendo poco a poco. Así que, siguiendo la secuencia de este capítulo que está dividido en 3 partes, la última parte, la parte C, Felipe es guiado para dar el mensaje de la misión de Dios al etíope. Eso es lo que vamos a estudiar. Y a medida que yo voy pasando las diapositivas, salen los títulos de las subdivisiones del párrafo. Recuerden que estudiamos del 26 hasta el 40. Dice el versículo 26. En cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo: ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. ¿Quién es Felipe? Si hay alguien que recién se está conectando, Felipe, su nombre significa amante de los caballos. Recuerden que ya la iglesia ha empezado a crecer y levantaron 7 de los ayudantes, 7 hombres llenos del espíritu de sabiduría en la iglesia, y eso lo hemos estudiado. Él fue parte de los cumplidores de la misión de Dios junto con Esteban y otros de los 7. Él predicó ya en Samaria. Samaria es la región vecina de Judea. Él va a hacer también que el evangelio llegue a Etiopía. Dios va a usar su vida para esto. Y después vamos a ver que él lleva la misión de Dios a la costa de Palestina. Así que el texto dice: ve al sur por el camino del desierto que va a Jerusalén. Y tengo un mapa para ver en qué lugar nos ubicamos. Tengo encerrado lo que es Jerusalén. Es donde sucede todos los capítulo 1 hasta el 6, 7 que estamos estudiando.
Y de Jerusalén, en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice que tenían que ser testigos en Jerusalén. Luego viene Judea, que vendría a ser como el país, esa parte naranja que está en un círculo. Pero también dijo, van a ser testigos en Samaria. Y Samaria, ese lugar, ya el país vecino, era el reino del norte cuando estaba David, Salomón, ustedes se acuerdan. Pero ahora le dice que vaya a Gaza. ¿Y dónde queda Gaza? Gaza queda al sureste de Jerusalén, por la costa de Palestina, yendo para África. O sea, de Samaria se va camino a Gaza, como ven en esa flecha. Es que ahí nos ubicamos en este momento. Ahora, recuerden que ¿por qué está Felipe en Samaria? Porque la persecución empezó en Jerusalén. Pablo, hemos visto en el capítulo 7, con la muerte de Esteban, apedrean ilegalmente. Pablo pide cartas para ir casa por casa, los sacaba, arrastra a los cristianos. Él estaba aprobando la muerte de Esteban porque él veía que era una amenaza para la religión judía. Él era un judío recto, hecho, derecho, fariseo de tradición, estudió bajo los pies de Gamaliel. Él era uno de la tribu de Benjamín, o sea, era un judío, él mismo dice, de pura cepa. Yo era celoso de la ley, por mi celo de la ley perseguí a la iglesia. Y Esteban es el primer mártir. De esos 7 y muchos otros apóstoles, o discípulos, perdón, mientras que los apóstoles se quedaron, discípulos de los apóstoles salieron. Y era como hemos visto anteriormente. Ellos tenían que cumplir la misión de Dios, que Israel no lo hizo, porque la idea es que por medio de Israel, de Abraham, del pacto de Abraham de Israel, Dios iba a bendecir a las naciones. Israel no lo hizo, al contrario, los judíos se sentían muy exclusivistas, o sea, eran como la nata, diríamos, ¿no? De la gente en ese tiempo. Como ser judío, wow, era lo máximo. Y a los gentiles los miraban como, muchas veces como perros. Decían, estos son perros. Porque comen con las manos sucias. Los judíos se lavaban bien las manos. Vivían desordenadamente en el matrimonio. Se metían con cualquier hombre, cualquier mujer. En cambio el judío respetaba su matrimonio, amaba a su esposa, a su familia, a los hijos. Ellos tenían la ley y tenían a Dios, que milagrosamente sabemos cómo lo sacó de Egipto el Creador, y ellos decían, ellos adoran a ídolos, a pedazos de madera, de metal. Así que se sentían de esta forma. Y cuando llega ahora el nuevo pacto con Jesucristo, entrega esa misión a la iglesia. Y la iglesia, ¿cuál iglesia? Los 120, los 3,000, los 5,000. Y ellos estaban felices en Jerusalén, cumpliendo la meta de la misión. Porque si tú lees Hechos 2:42 o el Hechos capítulo 4 que hemos estudiado, dice que se reunían en casa, oraban y alababan al Señor. Cantaban himnos, cantaban salmos. O sea, era realmente una fiesta. Pero Dios dijo, tienes que ir a Samaria. Tienes que ir hasta lo último de la tierra. Y ellos no lo estaban haciendo. Y fue en ese momento que los incomodó. Desde la muerte de Esteban, la persecución, y ellos tuvieron que salir, como estamos viendo ahora, a Felipe. Y es curioso que el libro de Hechos narra el Espíritu Santo en acción, los ángeles. En Hechos capítulo 5, versículo 19 al 20, porque acabamos de leer ese versículo donde dice, un ángel le dijo a Felipe, pero hay otro ángel, y dice, un ángel del Señor llegó de noche, abrió las puertas de la cárcel y lo sacó, y luego les dijo, vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. Esto es Pedro y Juan. O sea, los ángeles del Señor, el Espíritu Santo estaba en acción. Hechos 8:39 dice, cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Él nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Así que, hermanos, mientras que nosotros tenemos el título general en nuestras Biblias de este libro de Hechos de los Apóstoles, siempre decimos, debería decir, Hechos del Espíritu Santo, porque vemos el mover sobrenatural del Espíritu Santo y también los ángeles ayudando a que la misión se cumpla. Versículo 27. Entonces ya sabemos, Felipe, a dónde se dirige. Versículo 27. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía, y el eunuco había ido a Jerusalén a
adorar. Así que vemos a Felipe que emprende su viaje y se va a encontrar con este tesorero de Etiopía. Él fue obediente a la misión. Él fue alguien que escucha la voz del ángel y dice, o el mover del Espíritu dice, lo voy a hacer. Él es el discípulo que entiende que la misión de Dios, o Hechos 1:8, o lo que se dijo en ese momento era, vayan hasta lo último de la tierra. Y el Espíritu le pone eso en su corazón y él dice, voy a hacerlo. El ángel le dice, va. Obediencia es lo que diferencia a un seguidor de Jesús o a alguien que solamente le simpatiza Jesús, le cae bien Jesús, o que piensa que la Biblia sí está bien, me gusta porque me calma mi ser, pero no da un paso más para entender que ser un seguidor, un discípulo de Jesús, se ve en cómo obedeces todo aquello que está escrito en la palabra, y uno de los temas es la misión de Dios. Lo opuesto a Felipe fue Jonás. Recuerden que Jonás fue enviado también con una misión, la misión de Dios, que predique a Nínive, que no era el pueblo de Israel, y Jonás fue lanzado al agua, recuerdan, y vino un pez muy grande y se lo comió por ser desobediente. Pero hubiera escogido otro. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido como Jonás? Es muy interesante, ¿no? Pero vemos acá que él fue Felipe, el obediente, el seguidor obediente, el discípulo obediente. Así que, hermanos, Dios nos ha llamado a sus seguidores a cumplir su misión y debemos ser fieles en obedecer. Ahora, tienes que entender esto. Si Dios nos ha llamado, debemos de cumplir su misión. Pero algunos dicen, ¿pero dónde me ha llamado? Miren, cada necesidad es tu campo de misión, es tu tierra de misión. En tu trabajo, en tu familia, en tu centro de estudios. Si Dios te está haciendo ese es el llamado de cumplir la misión de Dios donde el Señor nos ha puesto, pero también el llamado se extiende al mundo porque tenemos que llegar a los lugares inalcanzados. Y algunos dicen, pero ¿cómo voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi llamado? La necesidad, mira la necesidad. O sea, hermanos, los llamados no se eligen, los llamados se responden. Los llamados no se eligen, solo se responden. Porque si alguien dice, ¿seré yo llamado? Por supuesto, todo seguidor de Jesús, todo discípulo es llamado a cumplir la misión de Dios. El cómo lo hago y hasta dónde voy a hacer, esto Dios lo pone en tu corazón. Ahora dice lo siguiente, un eunuco con mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. Vemos acá el otro personaje, eunuco. ¿Y por qué andaba con la reina de Etiopía? Porque en ese tiempo, primeramente, el rey era considerado una divinidad en esta región o este país de Etiopía. Segundo, como era considerado una divinidad, el rey no se involucraba en asuntos administrativos o políticos porque estar fuera de su nivel. Por lo tanto, la reina, la esposa, es la que hacía esta parte administrativa. Pero Candace no era el nombre propio, sino era un título como el uso de Faraón. Por ejemplo, Faraón era el rey, pero Candace era el título. Y muchas tumbas, hermanos, de varios Candaces se han encontrado en las pirámides cerca de Meroé, datadas del año 300 a.C. a 300 después de Cristo, según el historiador Meyers en su libro de historia. Ahora, ¿dónde queda Etiopía? No es como el Etiopía que nosotros tenemos hoy en este 2021. Era diferente en el tiempo de Jesús. Y tengo un mapa, si ustedes ven Jerusalén, está marcado. Y el etíope y el Felipe, normalmente el etíope tenía que viajar 3 meses. 3 meses en ese carruaje, era largo el camino de llegar a Etiopía. Y hemos visto por qué fue. ¿Por qué? Porque quería adorar al Señor. Pero era eunuco. Bien sabemos que de un eunuco, la característica de un eunuco es básicamente un hombre que ha sido castrado para el servicio del harén del rey o para estar trabajando con la reina, porque en esta cultura querían evitar este tema de la infidelidad o que se involucre con un hombre. Entonces, pues, eunuco era alguien que estaba mutilado en sus miembros. Pero también es curioso que en Génesis 39, versículo 1, se usa esta palabra para Potifar. La Reina Valera del 77 lo habla más claro. Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar,
eunuco de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Pero si tú lees Deuteronomio 23:1, también en la ley había una prohibición para que los eunucos se acercaran. O sea, hasta ahorita que estamos viendo, un eunuco, ya sabemos, la reina. Entonces, ¿fue o no fue un eunuco real? El texto nos indica que sí, en la Biblia también había eunucos como cargos administrativos, y este eunuco tenía un cargo administrativo, pero ¿era realmente un eunuco que había sido mutilado? Pues lo más probable es que sí, por según lo que vemos en el contexto, porque eunuco era alguien que lo habían castrado para que pueda estar trabajando con la reina. Ahora, si esto es entonces así, ¿cuál era el problema? Como dice Deuteronomio 23, él no podía ser un judío prosélito. ¿Y qué es un judío prosélito? Alguien que no ha nacido como judío, pero quiere alabar a Jehová, al Rey, al Señor, al Rey de los cielos, el Creador, que tiene muchos nombres, y a nuestro Señor Jesucristo, que nosotros adoramos, igual el mismo Dios, pero la ley le decía, tú no puedes. Porque Deuteronomio 23:1 dice, no puedes tenerlo, no puedes ser parte, no puedes bautizarte. ¿Y cómo te vamos a circuncidar? Tendrías que ser circuncidado si estás mutilado. Pero no le importaba a este eunuco, administrador, hombre de dinero, viajar 3 meses para rendir honor, oración a el Dios creador, el único Dios. Recuerden que en el templo había lo que se llamaba el patio de los gentiles, justo donde Jesús fue y me agarró su látigo y empezó a sacar las palomas, las ovejas, porque había una corrupción. Ya enseñé esto en Marcos. Así que hasta ahí podía llegar este eunuco. No podía entrar al patio, ni las mujeres, y a menos más adentro del templo, porque no era ni judío prosélito, y no podía ser judío prosélito porque estaba mutilado por ser eunuco. Y entonces es curioso que la misión de Dios ahora se va a extender a lo último de la tierra, porque muchos judíos pensaban de Etiopía como lo último de la tierra. Y entonces dijeron, miren, hasta lo último de la tierra, pero también se consideraba inaceptable a gente como el eunuco etíope. ¿Por qué? Por su nacionalidad, primeramente, del África, color de piel, y tercero, por su imperfección o la castración, como diríamos. A pesar de eso, este eunuco rendía honor al Dios creador. 28. Ahora este eunuco venía de regreso, sentado en su carruaje, dice, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. Y ahí vemos a este eunuco. Ahora, cuando leemos Isaías, nosotros nos imaginamos una Biblia, ¿no? Ahora es muy fácil tener una Biblia y tenemos todos los libros. No, anteriormente se compraban rollos, así como lo que estás viendo, unos rollos pesados de cuero, y solo un rollo era el profeta Isaías, pero un rollo medía más de 9 metros y era muy costoso. Por esto se ve que este hombre tenía mucho dinero. Del 29 al 31 vamos a ver Felipe es guiado por el Espíritu Santo y el etíope ruega ser explicado sobre el mensaje de la Biblia. 29, el Espíritu Santo le dijo a Felipe. Miren cómo actúa el Espíritu Santo. Le dijo, ¿cómo le dijo? Voz audible, su corazón le dijo, ¿qué le dijo? Acércate y camina junto al carruaje. O sea, Felipe ve allá al eunuco, el Espíritu Santo le habla. 30, Felipe se acercó corriendo. Y oyó que el hombre leía el profeta Isaías. Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y ahí vemos en este momento cuando él se acerca, le habla, le mira con su rollo de Isaías. Oye, ¿qué? Habrás tenido dinero para comprarte este rollo, pero ¿entiendes? ¿Estás entendiendo? Esa es para mí una de las preguntas muy, muy interesantes, porque ¿sabes qué? Es posible leer las Escrituras y no comprender claramente su significado. ¿Y por qué es posible y no entender el significado? Porque 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 dice, pero los que son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del reino de Dios. Todo les suena ridículo
y no pueden entenderlo. Porque los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Entonces, ¿esto es un asunto espiritual? Sí es cierto, porque si tú agarras Isaías, no sé si has leído Isaías, pero si empiezas a leer Isaías, dices, wow, ¿qué quiere hablar acá? Pues necesitas tiempo para entender, primeramente, el mensaje completo de la Biblia. También necesitas tiempo para estudiar Isaías. También necesitas tiempo para estudiar panorama del Antiguo Testamento. Necesitas entender las leyes, todo. Pero al final de cuentas es un asunto espiritual. ¿Y por qué hay personas que hoy día, en nuestro contexto, tienen la Biblia en sus bibliotecas? Las tienen, algunos los leen y dicen, sí, es bonito libro, pero no es un rema, no es una palabra viva, no hace nada de efecto en su ser. ¿Por qué sucede esto? Ya hemos visto lo que dice Pablo. Hay asuntos espirituales y hay que tener el Espíritu Santo para eso. Pero Pablo nos va a hablar un poquito más de 3 clases de hombre en la Biblia. El hombre natural es el hombre no cristiano. Y Pablo lo va a definir de esta forma. Es decir, que en su corazón del hombre natural, quien reina no es Jesús. Y 1 Corintios 2:14 lo dice, si deseas anotar o revisarlo más adelante. Conoce de Jesús, conoce de la Semana Santa, el Domingo de Ramos, pero está fuera de su corazón. ¿Y quién está sentado en el trono de su corazón, si lo llamamos así, o en el centro de su corazón? Está el yo. Yo primero yo, segundo yo, tercero yo, o sea, soy yo, los yo, no sé si lo llamamos, pero ese es el hombre natural. Luego tenemos el hombre carnal, el hombre, llamaríamos a él el religioso. El religioso, Pablo lo describe en 1 Corintios 3, del 1 al 3. Este hombre es el que conoce la palabra, pero en el reino o en el trono de su corazón está el yo. Y Jesús, el sacrificio de Jesús, la cruz está. Sí, me gusta, leo. Es esa persona que agarra y dice, me enoja que sean esto. Mira, están yendo en contra de Dios, están haciendo otro, pero todavía quien está sentado en el trono de su corazón no es Cristo, es el yo. Sí, pero yo tengo a Cristo en mi corazón. Sí, ya puedes tener mucho, pero no obedeces sus mandamientos. No amas a Jesús con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Conoces de la Biblia, pero no obedeces la Biblia. Conoces de Jesús, pero no has hecho a Jesús tu Señor. Solo has querido a Jesús como tu Salvador. Y el querer a Jesucristo como su Salvador es un buen principio, pero Jesús quiere ser el Señor de tu vida. O sea, que todo gire en torno a la voluntad de Jesús. ¿Qué es lo que quiere Jesús en mis estudios, en mi trabajo, en mi familia, en mi vida? Jesús, tú eres el Señor y yo te tengo que obedecer. Señor, yo existo para ti, para darte la gloria, la honra. Estoy aquí para cumplir tu misión. Estoy aquí para obedecerte y honrar tu nombre. Ese hombre carnal, religioso, no hace esto. Al contrario, él es el que usa a Dios para sus beneficios, porque es el yo. Yo quiero hacer esto, así que Jesús, bendíceme. Miren, yo quiero esta relación de pareja, así que Jesús bendice, pero Jesús te dice, esa relación de pareja es ilícita, no puedes unirte a yugo desigual, pero bendices el matrimonio, ¿no, Jesús? Jesús dice, sí, bendigo el matrimonio, pero no es mi voluntad ese matrimonio con esa persona, pero esa persona, como el yo está en su corazón, dice Jesús, tú obedéceme, tú bendíceme, porque es el hombre carnal. Pablo nos dice el hombre espiritual, es el discípulo, que en el centro de su corazón, en ese trono, según 1 Corintios 2:14, reina Jesús. Y ha dejado el yo a un lado. Ya no soy primero yo, sino es, ¿qué haría Jesús? Ese es el hombre espiritual que entiende los asuntos del Espíritu. ¿Qué haría Jesús en esta ocasión? ¿Cómo Jesús trataría, si fuese en caso varón, a su esposa,
a sus hijos? ¿Cómo haría esto en la iglesia? ¿Cómo haría esto en su trabajo, en sus relaciones interpersonales? Todo gira alrededor de la voluntad de Dios, de su reino. Yo soy un puntito en su reino y el reino de Dios es grande y yo debo de correr con él. Lo opuesto es el religioso. Pero esto es lo que nos dice Felipe. ¿Entiendes lo que lees? Yo haría esa misma pregunta. ¿Entiendes lo que lees? Porque si entiendes lo que lees, vas a obedecer lo que dice allí. Recuerda, la Biblia no es un libro de sugerencias para la vida y la conducta. La Biblia es la palabra de Dios que contiene normas absolutas para la vida y conducta. Versículo 31. El hombre contestó, ¿y cómo puedo entenderlo? A menos que alguien me explique. Y le rogó a Felipe que se subiera al carruaje y se sentara junto a él. Entonces Felipe se acerca y del 32 al 35, Felipe guía al etíope desde Isaías al mensaje de la misión de Dios. 32. El pasaje de la escritura que leí era el siguiente. Como oveja fue llevado al matadero y como cordero en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Si deseas ver el pasaje, está en Isaías 53, 7 al 9 y dice así. Bueno, no sabemos leer hebreo. Bueno, dice, versículo 33. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. Seguimos leyendo. No sabemos. Versículo 34. El eunuco le preguntó a Felipe, dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Miren el hambre del etíope a Felipe. ¿Está hablando de él o está hablando de alguien? Yo quiero conocer de Dios. Yo quiero conocer porque es su carta de amor. Es que la Biblia es la carta de amor. Cuando tú lees la Biblia, Dios te habla. Cuando tú oras, tú le hablas, pero cuando tú lees, Él te habla. Y este etíope amaba a Dios y por ese amor viajaba 3 meses para ir a Jerusalén, porque era en ese contexto el lugar donde se alababa y se adoraba a Dios. Pero quería conocer más, tenía este hambre espiritual, este hambre de la palabra del Señor. ¿Cuánta hambre de escuchar la palabra de Dios te levantas cada día? ¿Con cuánto hambre de decir, a ver, Jesús, ¿qué me quieres decir en tu carta de amor? Déjame leer este capítulo, voy a leer este párrafo. Esto es aquel que ha hecho a Jesucristo su Señor y Salvador y que reina en su corazón. Se notaba en este etíope. Versículo 35. Entonces, comenzando con esa misma porción de la Escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. La buena noticia es lo que nosotros vemos en el libro de Hechos, el querigma, la proclamación. ¿Y de qué trata la buena noticia? El nacimiento. El profeta habló del nacimiento del Mesías, la vida del Mesías, la muerte del Mesías en la cruz y la resurrección de Jesús. No quedaba simplemente en decir, ¿sabes qué? Dios te ama. Sí, es una verdad, pero no es toda la verdad. Es que Dios te ama y ha venido a este mundo a salvarte. ¿Y a salvarme de qué? De la condenación eterna. Porque Él vino, Él es el Hijo de Dios que vino a morir en tu lugar y en mi lugar. Porque la única forma de pagar el precio del pecado es la muerte. Pero Él murió en tu lugar. Y Él murió en mi lugar para que nosotros no tuviéramos que pagar ese precio. Y al contrario, es gratis, es un regalo la salvación. Y hoy puedo tener la vida eterna a través de Jesucristo porque Él murió en la cruz, pero la muerte no pudo detenerlo. Al tercer día Él resucitó y está sentado a la derecha en su trono, la derecha del Padre. Y hoy intercede por mí, hoy aboga por mí, hoy está conmigo. Esto es el Evangelio, esa es la buena noticia. El amor de Dios sí es bueno, pero tienes que entender que te está librando del castigo eterno, que si tú rechazas esto, si tú desobedeces esto, no hay más
solución que el lago de fuego. Por eso el lago de fuego, el lugar de tormento, el lugar llamado el infierno, va a estar lleno de buenas personas, va a estar lleno de buenas intenciones, pero que no hicieron a Jesús como su Señor y Salvador, que conocieron sus mandamientos, pero no obedecieron sus mandamientos, que guardaron Semana Santa, pero no vivieron vidas santas, que podrían decir que sí conozco y lloraban de Jesús que está en la cruz, pero no lloraban por su pecado, porque era justamente tu pecado y mi pecado que lo llevaba a Jesús y decía: Señor, te estoy fallando, estoy rompiendo tus mandamientos, y no lloraban porque ellos estaban ofendiendo a Dios. El lago de fuego, ese lugar de tormento, va a estar lleno de buenas personas con buenas intenciones, pero no se arrepintieron y no tuvieron fe en Jesucristo como Señor y Salvador. 36 al 38, Felipe bautiza al etíope al creer el mensaje de la misión de Dios. Dice el texto: mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: mira, allí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Miren, el eunuco ve en medio de este desierto como un oasis. ¿Qué impide? ¿Por qué dice qué impide? Porque al eunuco no se le ha permitido participar en ritos sagrados del judaísmo, incluyendo el bautismo prosélito, por su defecto físico, o sea, por la castración. Y él desea ser bautizado, pero también teme que se le pueda o se le impida, no. Pero el bautismo era parte del mensaje del querigma. Miren, Hechos 2:38, Pedro contesta: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios, y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Siempre fue: crees, debes bautizarte. El bautismo, hermanos, es un asunto del reino y no de una denominación, porque miren, el eunuco no tuvo tiempo para hacer un discipulado. O sea, no hubo un discipulado nivel 1, 2, 3 o 4, no hubo membresía, no hubo cuestiones raciales, no hubo cuestiones físicas, no hubo denominaciones, porque el bautismo es un asunto de reino y no de una denominación. Y gracias a el mensaje de la misión de Dios es que tú y yo, gentiles, latinos, peruanos, arequipeños, no sé, colombianos, ecuatorianos, chilenos, venezolanos, argentinos, todos somos parte de esa misión. Efesios 2, 11 al 13, miren lo que dice. No olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos, tú y yo estábamos excluidos. Eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba a su cuerpo, no a su corazón. Versículo 12. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Créame, los incas así vivían, nuestros antepasados. 13. Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Es por este milagro que la misión de Dios se tiene que cumplir. Y recuerden cuál es la meta de la misión de Dios. La misión de Dios es que toda etnia o pueblo lo alabe. Si bien es cierto, el evangelio ha llegado a Latinoamérica, hay muchos lugares que son inalcanzados, que ni siquiera conocen el nombre de Jesús. Mujeres, adolescentes, niños, niñas, muchas familias están hoy muriendo tristemente, no solo por enfermedades, también por este virus, y ni siquiera conocen, no está en su vocabulario el nombre de Jesús. Por eso Romanos capítulo 10, versículo 9 y 13 dice: si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Como dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. No hay diferencia, dice el 12, entre los judíos y los gentiles en ese sentido. Ambos tienen al mismo
Señor. Y esto era una buena noticia para el eunuco y para nosotros. Ambos tenemos al mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que le invocan. 13. Pues todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Fe, arrepentimiento. Pero antes de eso después va a decir Pablo, pero ¿cómo van a invocar si no hay nadie que los predique? No van a creer si no hay nadie que les hable de Jesucristo. Por eso, como iglesia, queremos ser parte de la misión de Dios y te invito a ser parte de la misión de Dios. No importa dónde tú estés escuchando este mensaje, queremos levantar obreros, misioneros que prediquen aquí en su Jerusalén, que vayan por su Judea, los departamentos continuos, que vayan por su Samaria, el país vecino, y hasta lo último de la tierra. Eso es uno de mis sueños, pero no es mi sueño, es el sueño de Dios, es la misión de Dios, pero es uno de los sueños personales que la iglesia Calvary Chapel Arequipa sea una iglesia misionera. Así que te invito a ser parte de esta iglesia. Hoy hablamos de una iglesia virtual, donde tú te encuentres, puedes ser parte. Gracias a Dios que tenemos como esta conexión por internet. Involúcrate en la misión, involúcrate en los grupos de la iglesia que estamos haciendo por Zoom, involúcrate en los discipulados virtuales, estamos haciendo ahora muchos estudios virtuales. Involúcrate, sé parte de lo que Dios está haciendo a través de la iglesia Calvary Chapel. Pero recuerda, el bautismo es seguido a la fe y al arrepentimiento. El bautismo debe de seguir a la fe y al arrepentimiento. Versículo 37. Dijo Felipe, si crees de todo corazón es lícito. Y respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora yo le he puesto en interrogantes, ¿por qué? Porque muchas Biblias no tienen este versículo. Oye, pero entonces, ¿por qué? Porque vamos a estudiar. El versículo que narra la confesión del eunuco no se incluye en el papiro del antiguo manuscrito griego, el que se conoce como el P45, el papiro Chester Beatty, el P74, que significa el papiro Bodmer, y en los manuscritos griegos unciales como el XA o el B o el C, y menos, no aparece en ninguna de las antiguas traducciones de la Vulgata latina, la versión siríaca o siria, la versión copta o la etíope, que son Biblias que se escribieron muy cerca al tiempo de Jesús. O sea, el versículo 37 no es original del libro de Hechos, pero la Reina Valera lo tiene, pero algunas otras versiones no las tienen. Entonces, ¿qué hacemos? O lo quitaron o se añadió. La Reina Valera lo añadió porque son añadiduras posteriores, y por eso, si tú tienes una Biblia de estudio, aún Reina Valera, porque hay Reina Valera Lovers o Reina Lovers o Lovers Valera Lovers, no sé, algo así que se dice ahora. En la Biblia de estudio o en la misma Biblia tiene un número o vocal de referencia, y puedes ir abajo en las partes de abajo y va a decir este versículo no se encuentra en la mayoría de MSS. ¿Y qué son MSS? Manuscritos originales, o sea, o más antiguos. ¿Pero es un problema? No es un problema. Para nada le quita la doctrina. Al contrario, esto es la alegría de estudiar la Biblia versículo por versículo, capítulo por capítulo. No le quiten nada a la doctrina. Al contrario, si lo queremos tomar, simplemente dice, bueno, ahí está la confesión de fe del eunuco y amén, y seguimos. 38. Ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Recuerden que la palabra aquí en griego es baptizo, que significa inmersión, implica inmersión. Felipe baja, ahí está el etíope, y así como nuestro Señor Jesucristo, que fue bautizado inmersamente, y no solamente rociado en la cabeza, sino cubierto con agua, identificándonos ahora con la muerte, y cuando salimos del agua, con la resurrección, así fue bautizado el etíope. 39 al 40, Felipe, terminamos, es arrebatado por el Espíritu del Señor y continúa predicando el mensaje de la misión de Dios. Dice el texto, cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco nunca más volvió a verlo.
pero siguió su camino con mucha alegría. Y vemos sonriendo, con una sonrisa de oreja a oreja el etíope. ¿Por qué? Porque fue aceptado, porque fue amado, porque fue parte, ahora es parte del reino de los cielos. Y esa es la buena noticia de la misión, que en Cristo no hay varón, no hay mujer, todos pueden acceder a la presencia del Señor y a la salvación. Que en Cristo no hay educado o inculto, todos pueden acceder a la presencia del Señor. Que en Cristo no hay judío, ni gentil, ni eunuco, ni arequipeño, no sé, ni latino. Todos podemos acceder a la presencia del Señor a través de la oración. Todos podemos decirle, Abba, Padre, y recibir la salvación. Esa es la alegría de cumplir la misión de Dios y de escuchar el mensaje de la buena noticia de la misión de Dios. Y dice que fue arrebatado, y en el Antiguo Testamento tenemos un cuadro en 2 de Reyes 2:16 donde Elías también fue arrebatado. Probablemente sea así, que vino un momento, pero no dice que hubo un torbellino, pero desapareció. El eunuco nunca más volvió a verlo, dice el texto, pero siguió en su camino con mucha alegría, porque las buenas nuevas, hermanos, siempre van acompañados de mucha alegría. Ahora, Ireneo narra sobre la tradición que dice que el eunuco que llegó a ser misionero evangélico para su propio pueblo, el mismo Espíritu lo debió haber dado ese seguimiento después de su salvación, y también el discipulado. Ahí vemos, el Evangelio se está llegando a otras partes de la tierra. 40. Entre tanto, Felipe se encontró más al norte, o sea, como que de ahí ya estaba yendo al sur, ¡prum!, apareció en el norte. Es muy interesante esta forma que el Espíritu Santo está usando. En la ciudad de Azoto, predicó la buena noticia allí y en cada pueblo a lo largo del camino hasta que llegó a Cesarea. Hermanos, la misión de Dios se va cumpliendo pueblo por pueblo. Algunas personas me preguntan siempre cuando llegamos a este texto, pero ¿cómo es que se le teletransportó? Es como, miren, la verdad, la Biblia no lo dice, no lo menciona, pero se dice que se lo arrebató. Dijo, lo dejo ahí porque no es el único caso, pero esos son los hechos sobrenaturales del Espíritu Santo en este libro. Esto es lo que a mí me encanta de el libro que estamos estudiando, el libro de Hechos, Hechos del Espíritu Santo. Vamos a terminar con 4 conclusiones. Primero, el llamado de cumplir la misión de Dios es tarea de cada seguidor de Jesús. Número 2, el hombre espiritual entiende la voluntad de Dios porque en el trono de su corazón reina Jesús. En cambio, el hombre natural no entiende nada y el religioso es el que conoce de Dios, pero no refleja a Jesús en su vida. Número 3. La Biblia es la palabra de Dios y sus normas son absolutas para la vida en general. Y número 4. Gracias a hombres y mujeres que obedecieron la misión de Dios es que Latinoamérica alaba al Señor. Ya por el 1800 vinieron personas de Europa, hombres y mujeres de Estados Unidos. Ahora nos corresponde obedecer la misión de Dios. Hermano, hermana, bienvenido a ser parte de la iglesia de Calvary Chapel Arequipa. Escríbenos si quieres más información. Ya pronto sale la clase de ADN de que es Calvary Chapel de forma virtual. Pero recuerda, debemos cumplir la misión de Dios y hay alegría. Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y lo dijo en el contexto cuando tú cumplas la misión de Dios. Vamos a orar. Señor, te doy gracias en esta hora. Qué increíble y qué maravilloso, Señor, es estudiar tu palabra. Y ayúdanos a ser fieles a tu misión. Pase lo que pase, frente a cualquier circunstancia. Y ayúdanos, Señor, a entender que no solamente quieres ser el Salvador de una persona, sino el Señor. Oro por mis hermanos que están escuchando esta enseñanza. Si todavía en el centro de su corazón, en el trono de su corazón, tú no reinas 100%, porque ellos sí les gusta
sí les parece bien tu palabra, pero todavía siguen con el yo, lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo siento. Oro para que ellos te hagan su Señor, su Rey, su Creador, que ellos entiendan, Dios, o su amo, si lo podemos llamar de esta forma, que entiendan que no hay nada mejor que tú seas el Señor y te sientes en el trono de nuestro corazón. Gracias, Señor, por este tiempo y gracias porque haciendo esto no va a ser difícil cumplir la misión de Dios. Pero mientras el yo esté ahí, siempre vamos a tener excusas o vamos a olvidarnos de nuestras metas. Gracias, Jesús, en esta hora. Pido esto en tu nombre, amado Jesús. Amén. Dios te bendiga y si deseas ayudar o colaborar en forma económica en lo que la iglesia está haciendo, ahí va a salir la forma en que lo puedes hacer. Nos vemos en el próximo estudio.